Lujuria en la sotana se ha convertido en la más reciente novela del escritor poblano adoptado por esta bella ciudad, Joe Barcala, de corazón veracruzano, pero entrenado en las letras arduamente en estas tierras poblanas. Joe se ha convertido en uno de los escritores más punzantes, más agudos por su lectura sociopolítica de lo que sucede en México y en el mundo. Hoy en una distribución electrónica que ha empezado en Amazon y que poco a poco se está convirtiendo en una de las más preferidas, Joe Barcala nos trae su análisis y su perspectiva en torno a un tema que hoy está de boga: el asunto de la pedofilia y las relaciones sexuales entre los clérigos de la religión católica. Soy su servidor y amigo Abel Pérez Rojas y como siempre me da mucho gusto saludarle desde el estudio central de sabersinfin.com. Saludo a mi compañero Joe Barcala. Mi querido Joe, ¿cómo estás? Muy bien, Abel, muchas gracias. Y contento. ¿Contento? Además, ¿listo? Sí. Joe Barcala, lo vi y pensé en los almanaques de antaño. Sí, una Biblia, ¿no? Bueno, estas son 501 páginas. 501 páginas. De una historia wow, que atrapa. Sí, neta. He tenido la oportunidad de leer y veo varias cosas que quiero ir platicando contigo. Entonces, vayamos por partes. Primero, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema central de Lujuria en la sotana de Joe Barcala? Bueno, empezando entonces por ¿qué es? Por el Génesis. Es una novela que trata de... Empezaré por el Génesis. La primera novela de esta trilogía, que se llama Herejías, es El sacerdote ateo, que aquí presenté. Y ahora sale la segunda parte, obviamente falta la tercera, ¿no? Esta se llama Lujuria en la sotana y la siguiente se llama Confesiones sacrílegas. Como puedes ver, Herejías, pues es un tema religioso, y pues, aunque está por el personaje principal ceñido a la religión católica, está en realidad tirando a todo lo que es la religión en general, de cualquier tipo, ¿sí? Pues concretado en el personaje, porque pues no es un tratado, no es un documento histórico ni nada por el estilo, es una novela, y como es novela que es, pues tiene ficción, son personajes inventados y que nos van a permitir vivir su vida un ratito. Y vamos a tratar ¿independientes entre sí estas novelas, mi querido Joe? Sí, si tú lees primero esta, no te afecta. No afecta en lo absoluto. Y son personajes independientes. Hay cosas que te va a recordar de lo que pasó aquí, de repente te las menciona ella, pero nada, como si no hubiera pasado esto, ¿no? Es decir, es parte de la historia del personaje, pero no lo requieres para entender esta novela y te la llevas solita. Y si la lees después que esto, ya hicimos un experimento, o sea, si lees primero esta y luego esta, tampoco pasa nada. Sigues igual, porque son dos momentos distintos en la vida del mismo personaje, Eusebio. Muy bien, a ver, dice en la parte inicial de Lujuria en la sotana, dice trilogía Herejías. El sacerdote ateo, que está aquí, luego Lujuria en la sotana, que es esta, y viene una tercera que es Confesiones sacrílegas, supongo. Y que, claro, desde luego vamos a confesar. No, está prohibido pensar de algún modo, porque es pecado, porque es comer el fruto prohibido, porque es el árbol del bien y del mal, del conocimiento, era del que no podíamos comer. Entonces, pues lo curioso es que el humano pues ya piensa, ¿no? ya ve por sus propios ojos, ya es crítico, y ya no se puede tragar una píldora pues de modo tan inocente, ¿no? De hecho, ya prácticamente hasta la misma iglesia es autocrítica de algún modo, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido pues todos somos herejes. Todos somos herejes, o sea, porque todos estamos usando el pensamiento. Que alguien ejerce su capacidad de discernimiento, que pone en tela de juicio lo que tiene enfrente, claro, que analiza, que critica, que no está de acuerdo, en ese momento se da la oportunidad de elegir y de ser hereje en esta connotación etimológica alternativa de la palabra. Sí, y bueno, pues yo elegí decir las cosas que pienso, ¿no? Hay quien prefiere callar,
sabiendo la otra connotación, que me pueden calificar de demoníaco. Exactamente, que lo van a calificar de demoníaco y lo haces provocadoramente, yo. Sí, pero yo creo que ya no estamos en la época inquisitoria, en la Edad Media. Creo que hoy día, insisto, hay toda una apertura mental, incluso dentro de esta iglesia. A ver, y en estas novelas vamos a ver esta visión de Joe Barcala de poner en tela de juicio la existencia de Dios, de hablarnos de una realidad que responde más a las cuestiones intelectuales, mentales, racionales. Bueno, sí y no. La parte atea, la parte del asunto del cuestionamiento de la fe, está plasmado en este otro libro, El sacerdote ateo. Ahí sí hablamos mucho y enfocamos mucho los asuntos de fe. Incluso el propio Eusebio de repente tiene un momento de fe cuando ya era ateo, ¿no? Son momentos que se suceden en la historia. Ahora, en esta, su planteamiento principal está sobre los asuntos sexuales de la iglesia, ¿sí? Los asuntos de fe ya quedaron atrás. Eusebio ahora está en otras preocupaciones, porque él es un superior de una congregación. No, lujuria en la sotana, nada que ver con la fe, es más bien en la problemática que está nadando la iglesia, desde el caso de Marcial Maciel, la calentura, vamos, el deseo sexual que se está abre y abre y abre, en una capilla, en otra capilla, con un cura, con otro, sacerdote con un abolengo, en fin. Pero muchos de estos casos, pues traté de tomarlos de la vida real. Tú te documentaste. Me documenté muchísimo y este es un tema de actualidad. Pero no los menciono, definitivamente no tomo a ningún caso real diciendo su nombre y sus datos, no. No, claro, pero sí estudiaste el contexto, sí estudiaste el tratamiento que seguramente el Vaticano le ha estado dando a este caso, que por cierto hace escasas 2-3 semanas acaba de convocar a nivel internacional a los jerarcas de la Iglesia Católica para hablar del tema, para tratar el tema y hallar una solución que le ha golpeado severamente en la imagen pública de la Iglesia Católica. Y Eusebio está buscando una solución al problema. Eusebio da una propuesta muy interesante que, bueno, a mí me parece que si la Iglesia tomara los caminos que Eusebio está planteando, no estarían tan descabellados. Ahora, porque hay que decirlo, yo, hay que leer la novela, pero al tratar el tema, no solamente estamos hablando de cuestiones religiosas como tal, sino hay implicaciones de carácter político, porque finalmente el Vaticano es un Estado, ¿sí? Y los que ejercen el ministerio católico pues son representantes de ese Estado. Sí, creo que es un problema de todos los tipos de organizaciones humanas. Los que están arriba, los jerarcas, las cúpulas, siempre se han olvidado de los de abajo, cuando finalmente los de abajo son los que los sostienen. Ahora, por otra parte, es un problema que aparece por acá. Quiero que sigas respondiendo esto, pero también el lado de los derechos humanos, el derecho que tienen las víctimas para efecto del ejercicio de justicia. Hay que hablar también de los derechos de los infantes, a ser protegidos en su integridad, al respeto a su sexualidad, a su intimidad. Hay que hablar de muchas cosas, no todas las trata la novela, hay unas que sí. Por ejemplo, está el caso de un cura que contrata prostitutas, ¿no? Y las lleva al templo. O sea, y esto pasó en la vida real. No sé ni siquiera el nombre de la persona en la vida real, porque yo lo olvidé una vez que me documento, conozco un poco el caso. Luego digo, mis personajes deberían ser así y asado, y los mezclo con otros personajes que yo conocí, porque yo conocí muchos personajes en la iglesia, para darle una personalidad que yo pueda definirle mejor a mis lectores. Y que entonces ellos se encuentren con alguien que, híjole, los sorprenda, les impacte, porque están bien la intención de sufrir con los personajes, de dolerse, de sentirse, vivir los sentimientos con los personajes, que pues en novelas anteriores quizá yo había dejado un poco superficiales los sentimientos, y ahora no, ahora soy muy cuidadoso en plantear esos dolores, esas miserias, esas angustias que están viviendo los personajes. O sea, habría que leer
esta novela de Lujuria en la Sotana, un poco con los antifaces, con los anteojos de la empatía. ¿Por aquello de las víctimas? Quizá no es tan necesario que tengas ya comprados tus anteojos, porque la novela te los plantea. La novela te va poniendo los anteojos que necesitas ver. Creo que esa es una de las cualidades que tiene esta novela, y quizá por eso pues alcanzó una larga duración. Es decir, podemos comparar el grosor de las dos novelas. Este es un dedo y estos son como tres, ¿no? Como dos dedos así. Es una novela con letra mucha más chiquita, es una historia más larga, muchas más horas de lectura, ¿Y de pero deliciosas. O sea, creo que en las otras las dejabas 5 minutos y a lo mejor la olvidabas 3 días. Esta novela te obliga a regresar en cuanto te vuelves a levantar, porque te quedaste dormido pero quieres volver a la historia, ahora, que atrapa mucho más. Yo sé que como escritor implicó que tú echaras mano de más recursos. Detrás de esta novela, de alguna manera, los que te rodeamos sabemos que te esmeraste, que le estás apostando mucho al éxito editorial de esta novela, y que además fue un reto muy propio que tú te pusiste de renovarte como escritor. Sí. ¿No? Y ahora que te estaba viendo y que te estoy entrevistando, sé que en tu imagen, en tu propia imagen, has incorporado ya creció la greña. Creció la greña, quitaste la corbata, la camisa, sí, como una forma de, creo yo, a ver, tú me lo dirás, de establecer cierta empatía con los millennials, con los lectores que hoy están en el ciberespacio, pensando que el lanzamiento de Lujuria en la Sotana ha sido inicialmente a través de Amazon. Sí, pero fíjate que como escritor yo no apostaría por un asunto mercadológico. No me interesa la cuestión ventas. Ese asunto no es mío. Pero sí generacional. Ese asunto de alcanzar un público específico porque tengo una mercadotecnia específica no es mi plan. Eso que lo hagan los que tienen la tarea de hacerlo. Mi papel es que los lectores, los interesados en leer, se lleven lo que se esperaban llevar, ¿no? Y puede ser un abuelo, puede ser un joven, puede ser quizá un adolescente. No es una novela, la gente pensaría que por lujuria estamos hablando de una novela erótica, ¿no? Nada que ver, no es una novela erótica. Sí, desde luego, habrá personas que si leen aquí una palabra de estas conocidas como fuertes, pues digan, más bien, ¿qué es eso? ¿No? Porque en realidad fui cuidadoso de no embarrarla, porque esa es la literatura. La literatura es más bien plantear problemas sociales, y a mí me gustan mucho los problemas sociales que vivimos ahora como para la literatura. Sófocles con Edipo hizo lo suyo. Los problemas que ellos vivían en aquella época, 500 años antes de nuestra era, Sófocles creía que estaba educando a su pueblo, porque su pueblo andaba muy loco. Entonces con Edipo como que organiza un poco la cuestión sexual, precisamente porque espanta a la gente tener relaciones sexuales con alguien de su familia, ¿no? El caso de Edipo es clarísimo, y por eso hasta existe el famoso complejo de Edipo, ¿no? El que se enamora de su madre. Bueno, ese es en su momento, y yo creo que cada uno de los escritores a través del tiempo fue haciendo lo propio, escribiendo sobre su tiempo, sobre su momento, y creo que ese era mi papel. Mi papel es recoger mi historia. La puedo embarrar en una novela histórica. García Márquez lo hizo con su personaje Simón Bolívar dentro de la obra El general en su laberinto, o Uslar Pietri, que escribe también sobre Simón Bolívar, y que embarra a su personaje Simón Bolívar, pero con problemas de la época de Uslar Pietri, que es en la tercera década del siglo XX. Entonces, cualquier escritor que te está escribiendo algo de novela histórica, y yo lo probé en mi tesis, te está embarrando parte de su vida personal. Ahora, esto también es una parte que hay que decirlo. Yo, Barcala, es un tipo estudiado. Gracias. Tú eres maestro en literatura. Maestro en literatura. Maestro en literatura. Muy disciplinado, como él quiere que se den esas circunstancias, porque no lo voy a ventilar, pero él ha diseñado un plan de cómo quiere estudiar su doctorado, en dónde lo quiere estudiar, bajo qué condiciones y circunstancias, y si no se da así, no lo piensa estudiar. No lo he estudiado, por eso está duro y dale, duro macheteando y dale. Sí, claro. Y seguramente se te va a hacer, yo. Y por otro lado,
es un analítico de la realidad porque su anterior novela a esta, Plan para derrocar al presidente, Intermedia, fue verdaderamente oportuna, ¿sí? Porque se metió en este oleaje preelectoral del 2018. Yo recuerdo que tú fuiste creador de varios videos, de varios análisis muy breves, multimedia, con reproducciones de miles, de cientos, millones. Hicimos aquí inclusive un análisis de cómo se logra algunos contenidos virales, que tomamos varios de los ejemplos que nos hiciste, nosotros los llevamos a otra área. Y le sirvió también. Y nos sirvió porque, fíjate, tenemos ya un video de 10,5 millones de reproducciones. Más las que ya descargaron y volvieron a cargar a su nombre. A su nombre, sí, eso es impresionante. Y bueno, tenemos otros más de 3, 4, pero no es el tema. Ahora, Lujuria y la Sotana se mete nuevamente en este oleaje mundial que hay de pedir cuentas y de sentar en el banquillo de los acusados a la Iglesia Católica por encubrir. El pecado de la Iglesia es encubrir. Iba yo a decir, por ser cómplice. Pues sí, es encubrir. Cómplice de encubrimiento, sí, a los miles de casos de curas, que han de religiosos, religiosas, etcétera, que han cometido un delito, que han cometido delitos sexuales. Así es, abusos, principalmente en contra de los menores, de los niños, así es. Y que hoy a nivel internacional una masa pensante, porque hay que decirlo, que quien está conforme ya con lo que hizo Francisco, pero una masa pensante está esperando a ver qué va a hacer, ¿no? Hay muchos casos, aquí te plantea algunas historias y datos reales. Incluso, ya ves que yo cito de repente libros que han leído mis personajes, ¿no? Como para que invite a mis lectores a conocer, si les interesa, ir a conocer esas publicaciones también, donde te dan datos específicos del 35% de sacerdotes homosexuales, por ejemplo. Y es un estudio. Entonces, negar una realidad, cuando sobre todo ellos han sido unos principales atacantes de la homosexualidad, pues creo que ya va siendo historia, ya va siendo hora de hacer una historia diferente. Y en este sentido, creo que Eusebio, su plan no es tan malo. ¿Puedes adelantarnos algo? Sí, desde luego, porque no les voy a contar toda la historia. Claro, ¿no? pero ¿qué es lo que propone? Hay mucha historia como para que... ¿Qué es lo que propone este personaje? Mira, él propone derogar el celibato, pero como él sabe que eso no va a funcionar así como así, pues tiene una guerra que pelear, ¿no? Eso es parte del problema. Pero derogar el celibato tiene detrás muchas colas que pisar, ¿no? Y pues la estrategia que ellos escogen, pues quizá no muy ortodoxa, pero sí buscan la manera de ventilar casos, ¿no? O sea, como mira, ahí están, ¿por qué no haces algo, no? O sea, como diciéndole a la curia romana, oye, esto está pasando y ya se está ventilando y está sucediendo, y resulta que hay tanto espionaje y tanta filtración de datos. A la iglesia le pasó con los Batilix, se filtraron demasiados datos, no pudieron hacer prácticamente nada. Ahora más que medio borrar. Hay algo muy importante, Joe, que quiero traer a colación. Hace algún tiempo tuve una entrevista sobre cuestiones de pedrastia y salió el punto de la Iglesia Católica. En su momento yo hice esta serie de preguntas, pero los invitados, que eran especialistas de la salud mental, como que le rehuyeron a entrar a analizar directamente el tema. Yo sé que tú no eres especialista en la salud mental, pero sí te has metido a revisar y a estudiar a la Iglesia Católica y sus problemas actuales, y muy específicamente el caso de la sexualidad. Por eso te pregunto, a tu juicio, ¿es el celibato el causante primordial de los problemas que está viviendo la Iglesia Católica en la sexualidad? Totalmente. Es una regla. No está basada en ningún principio bíblico, en ninguno. Es una regla que generaron por escándalos que se dieron en la etapa del Papa Alejandro IV. Estamos hablando de cuando cambiamos del primero al segundo milenio.
o sea, de los años 1100, 1200, por allí. El escándalo era tal, bueno, el Papa tenía varias mujeres, tenía hijos, uno de los hijos fue Papa, estaba tan sucia la cosa. Incluso había papas asesinos, mataban a sus enemigos políticos para que no perdieran su poder como papas. Entonces, la iglesia traía una historia muy sucia y necesitaban poner orden. Y el orden fue, pues, las reglas morales deben ser así y asado. Entre ellas el asunto del celibato. Entonces los sacerdotes deben entregar su vida a Dios y olvidarse del asunto de la sexualidad. A ver, ¿es tan fuerte la sexualidad que se salió? Que si no la ejerces te atrofias. Pues claro, se reprime. Y al reprimir, ¿qué pasa? O sea, tú reprímele a un chamaquillo en la escuela, no te levantes, no hagas esto, y estás todo el tiempo, pues lo que estás provocando en realidad es su rebeldía, ¿no? O sea, no le estás provocando en lo absoluto ningún bienestar, lo estás provocando para que se levante y se enoje. Entonces, psicología pura, no la tengo que inventar yo. Esa es una suerte de hacer la novela. Yo solamente observo los asuntos y los llevo a una historia que te va a permitir pensar los temas y ponerte en situaciones que te van a cuestionar también a ti. Y creo que ese es el papel de la literatura. De allí a que tú te salgas de la iglesia, o que te pelees con el Papa, o que ya veas con otros ojos a un cura, es una cosa muy distinta, eso no pasa. Si lees una buena literatura, creo no pasa. Te abre un panorama distinto, te hace cuestionar, pero de ahí no pasa. Lo que sí te podría poner a pensar es en cómo resolver los problemas a futuro, no a cómo romper ahorita la casa y empecemos otra iglesia. Eso es un absurdo. Que bueno, por supuesto que los que siempre han pensado que este libro está autorizado y este libro no está autorizado, pues porque así controlan a su Grey, bueno, pues muy su forma de ver el mundo. Creo que no es el planteamiento ni el mío en mi vida personal, ni el de las novelas que yo hago. Creo que la intención es reflexión. Esa es la principal intención de mis novelas. Te dejo tareitas para pensar. Y la resolución pues puede ser diferente en cada persona. Eso no tengo por qué yo meterme a influir en su visión, ¿no? Yo te pongo los problemas que están allí y mira cómo lo resuelves. Mi problema del celibato, o sea, te estoy reprimiendo una actitud. Bueno, pues claro. Ahora, te reprimen la sexualidad. Ponte en el papel de un cura. Te reprimen la sexualidad, pero te ponen en las confesiones a escuchar problemas de sexo, problemas de lujuria, problemas de divorcios, problemas de amantes. Pues pobres curas, o sea, los pones entre la espada y la pared. Oye, pero las cuestiones sexuales o los problemas sexuales no empiezan siendo curas. Inclusive en la novela planteas que empiezan desde el seminario, por ejemplo. Bueno, claro, pero es que la sexualidad es de que eres niño. O sea, tú vives una sexualidad desde que eres niño. Fíjate, en la época de Freud, el gran psicólogo alemán, allá en Alemania, fíjate lo que las mamás se orillaron a hacer, porque creían que había que desahogar la sexualidad de sus hijos. Desde niños los masturbaban las mamás a los niños. Cosa que hoy, pues ya pasó. O sea, ya se escandalizaron en otra época y en otros momentos ni siquiera lo consideraron escándalo, lo consideraron normal. Nos vamos 2500 años antes de nosotros. Los que se iban a la guerra pasaban por las estatuas que estaban en el camino de las plazas en Grecia, con sus falos, es decir, con su órgano sexual masculino a la vista, y los soldados pasaban a tomar esos falos, porque les daba virilidad, les daba fuerza para la guerra. Y hoy se escandalizan. Entonces, pues creo que ya llegamos, somos herederos de toda esa cultura, pero nos la han bloqueado, nos la han ocultado. ¿Por qué? Pues por una moralidad absurda. Y necesitamos pues repensar y replantear las cosas. En ese sentido, Lujuria en la Sotana es provocadora para entrar a estos temas.
tiene la intención de que retomes los temas, porque te los quitaron de la mano, te los pusieron como tabúes, que no puedes los trabajar. desaparecieron de la historia. Exacto. Entonces te los pongo ahí para que los tengas, para que los alcances, para que de algún modo te hagan reflexionar sobre qué es la sexualidad humana y por qué caramba está provocando tantos problemas. Muy bien, yo. Bueno, vamos a platicar seguramente. Seguro. Más adelante vamos a traer nuevamente a esta mesa de análisis Lujuria en la Sotana de Joe Barcala, conforme vaya permeando, de Lujuria en la Sotana, y nos honra muchísimo que Joe Barcala haya elegido a primero aquí y a un servidor para hacerlo, porque pues yo hace mucho que no hago este tipo de entrevistas, más lo he hecho en mi programa de los miércoles con el panel que usted ya conoce, pero ya extrañaba este tipo de diálogos, mi querido Joe. Ah, pues yo también. Ya hace rato que no nos veíamos por acá. Hace un buen quedado de... Es que nos quedamos tan lejos, vivimos tan cerca y tan lejos, ¿no? Pero disfruto mucho venir aquí. Si por alguna razón no tengo un programa aquí en Saber Sin Fin, es por mi distancia, ¿no? Porque vivo por hasta tu tiempo, en fin. 45 minutos aproximadamente en vehículo, entonces, bueno, pues... Pero bueno, yo hemos hecho muchas cosas y vamos a hacer otras más. No, bueno, sí, ¿no? Eso nunca se va a acabar. Bueno, así yo, ¿qué no debes dejar de mencionar en relación a Lujuria en la Sotana? Si están interesados en comprarla, creo que sería el tema. Si están interesados en comprarla, pues entren a amazon.com.mx, los que están en México, los que estén en otro país, igual les interesa amazon.com o amazon.com.es, creo que es España. En fin, donde se encuentren Amazon en su Amazon local, creo que sería lo más conveniente, porque Amazon lo que hace es tomar el archivo que yo puse allí para descargarlo, imprimirlo y mandártelo. Si tú lo mandas a descargar en amazon.com directo, es Estados Unidos. Allá lo va a descargar, allá lo va a imprimir y te lo va a enviar a donde estés. Entonces va a tener más costo de envío que si lo compras localmente. Sigue siendo el mismo libro, nada más que la diferencia va a ser el costo del envío. Muy bien. Así es, entonces ahí está. También está la versión digital. La puse muy económica la versión digital para que nadie se quede sin leerla. O sea, está menos de $1. Versión digital, menos de $1. ¿En dónde? ¿En Amazon? En Amazon, pues prácticamente en cualquiera, porque el costo es el mismo. Como es digital, lo descargas en tu computadora, para que nadie se quede sin leerla, ¿no? Eso es algo importante. ¿Y impresa? Impresa, depende de la traducción del dólar en su país. En México estaría 333 pesos aproximadamente al dólar de hoy. En Estados Unidos te está costando 360 y feria de pesos, traducido en sus dólares, ¿no? Muy bien, o sea que... Sí, está en $17 y cacho. Entrenémonos en la lectura digital. Sí, bueno, si les interesa, ¿no? Pero tú vas a hacer impresiones locales, o sea, tú... sí, desde luego. ¿Sí lo puedes hacer? Viene, digamos que ahorita es estreno, le llamarían algunos preestreno, ¿no? Ahorita está presentándose en esta versión porque es la que tenemos más al alcance, pero desde luego que viene la versión para que, pues si vives en México, yo te la puedo mandar a cualquier lugar del mundo, del país, a un costo mucho menor que el que está... Además le quiero decir, digo, créame que yo no me paga absolutamente nada por hacer esto, aquí se lo digo. Porque, sí, soy tacaño. Yo veo esto y es una edición muy cuidada, por eso anticipo. Como me gustan, al menos a mí así me gustan este tipo de portadas mate. En mate, sí. Se agradece para los medios de comunicación que sea mate, porque así no nos da el charolazo, ¿sí? Una fotografía que cuando era serio este hombre con cabello cuando corto. Traía el corto, el cabello claro. Joebarcala.com. Y ya te hicieron aquí tu... Ya, cuando lo leas te vas a dar cuenta por qué. ¿Sí? Sí. Bueno. Cuando leas la novela, este logo que aparece aquí atrás, vas a saber. ¿Ya se va a quedar? No lo sé, quizá. Tal vez. Quizás bueno, joebarcala.com si usted quiere acceder y tener un poco más de información. Y por ahí vi que regalaste 1000 descargas, ¿no? 1000 descargas, entran a joebarcala.com. ¿Todavía puede uno acceder? Pues creo que sí, todavía quedaban algunos ejemplares. Sí, creo que todavía joebarcala.com y descárguenla tal cual. Bueno, sin costo. Sin costo. Ya está. No se puede quedar sin leer Lujuria en la Sotana de Joe Barcala. Creo que es una muy buena propuesta, creo que es una muy buena propuesta para que lean. Se van a llevar muchas horas de lectura, de entretenimiento, a un costo, básico, prácticamente nulo. Y creo que es precisamente por la confianza que le tengo a esta novela que podemos hacer eso y más, ¿no? Porque
esta novela va a dar para mucho más. Bien, ya sabes Estoy que seguro que sí. en lo personal, mi querido Joe, tienes mi reconocimiento y mi admiración de colegas en tu calidad como escritor. Ya me tocará hablar de ti. Ya me tocará hablar de ti. Felicidades por tu premio. Sí, muchas Ya gracias. me tocará hablar de eso, pero Muchas lo vamos a gracias. hacer en le vivo, quiero decir, pero en versión inversa. Le quiero decir yo lo entrevisté a él. el próximo domingo, ¿verdad? Tenemos el esa. próximo domingo yo, Barcala, ¿ya has hecho entrevistas? No. ¿Te vas a hacer? Bueno, soy comunicólogo. Bueno, pero o sí, sea, alguna vez pero en vi esta etapa, pero tengo una idea clara de qué vamos a hacer. bueno, entonces ya veremos a ver qué hace yo, Barcala. Yo voy a ser el conejillo de Indias, así es que me va a entrevistar, vamos a dialogar y lo vamos a hacer de manera muy amigable. Para mí implica un reto porque yo pues, es experto en letras y yo soy un simple aprendiz. Es un mortal. Un simple mortal. Bueno, pues muchas gracias a Sacel, el Vengador Anónimo. No te hayas dormido, Sacel, ya casi nos vamos. Le quiero mandar un saludo muy especial a Sandra, Sandy y Azul, Mi familia. que es la familia de Joe Mi Barcala. familia nuclear. Sí, y que están detrás de estas cámaras, están muy pendientes, siempre acompañando a Joe. Me da mucho gusto porque se la han rifado con este hombre que se la ha rifado con nosotros. Gracias, mi Joe. A ver, encantado, ¿eh? Yo soy su servidor y amigo Abel Pérez Rojas y como siempre le agradezco su atención. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta entonces.